Los otros días participé de un streaming al cual me invitaron y conocí a Santiago Satalia. Santiago es trabajador de las aplicaciones como nosotros conocemos como los Rappi, ¿sí? Los pedidos. Y yo siempre vengo explicando y manifestando los inconvenientes que tienen estos trabajadores precarizados, que para mí ya empiezan a ser una nueva clase, y perdón que se lo diga a Santiago así, de esclavitud, de un trabajador que se siente libre, pero después tiene que cargar con una mochila, con un horario, y si no llega, pierde todo. Si algún día falta, después lo mandan a la cola, que en un principio servía para tener un ingreso adicional, pero ahora directamente en muchos de los casos se transformó como un ingreso único. Pero lo tengo a Santiago acá. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Y la verdad coincido plenamente en lo que es esta situación, que en realidad es muy compleja, y personalmente yo estuve durante 11 años en un trabajo en relación de dependencia y bueno, ya hace 1 año y medio que lamentablemente me llegó el despido. Y esa es la situación en la cual estamos atravesando, no solo yo, sino miles de repartidores. Y sí, se nota muchísimo la diferencia, el paso de tener un trabajo en blanco, en relación de dependencia, a estar precarizado en este sentido. Sobre todo lo digo no solo por lo que es el salario, sino más bien en el sentido de que la propuesta es que vos sos un emprendedor, que tenés libertad para elegir los horarios, los trabajos, pero la realidad demuestra que no ocurre eso. ¿Por qué digo? Bien, vamos a pensar como si fuese un emprendimiento, ¿sí? Digamos que si yo fuese un emprendedor, tendría que, obviamente, incorporar, comprar, adquirir mis herramientas de trabajo propias, como lo hace cualquier emprendedor y lo hizo durante toda su vida. Pero ¿qué pasa? Un emprendimiento pone los precios, pone las tarifas de los productos y servicios que vende al mercado, al público en general. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque la aplicación, que es el intermediario, que a través de los algoritmos asigna o no los trabajos y a su vez establecen las tarifas, los precios. Entonces acá ya tenemos una diferencia importante. Y por el otro lado, el tema de los turnos y los horarios, cuando un emprendedor decide lanzarse al mercado laboral, a lo que es el mercado en general, vendiendo productos y servicios, toma sus propias decisiones, es decir, qué vende, cómo lo vende, de qué forma lo vende. Pero en este caso no, un repartidor tiene que adecuarse a los horarios preestipulados, que si bien se pueden, son en cierta forma flexibles, pero en definitiva exige la aplicación. No hablo en particular de alguna, sino más bien de todas, funcionan de una forma similar. Te exigen... ¿Ninguna es más humana que la otra? No, por ahí hay alguna que tiene un poco más de contemplación en cuanto a los tiempos, hay otras que a su vez incentivan el apuro en los repartidores, y esto obviamente es un factor de riesgo que pone obviamente riesgo no solo al repartidor mismo, sino también a la sociedad en la vía pública. Y yo diría más que nada, sobre todo, a lo que tiene que ver con los horarios, ¿sí? Porque si uno incumple varios turnos o rechaza varios pedidos de forma consecutiva, porque uno no sabe, surge alguna vicisitud en la vía pública o lo que fuese, la aplicación no contempla eso y empiezan a correr el tiempo de suspensión, que primero pueden ser durante 5 minutos, 1 hora y así durante varios días, hasta eventualmente poder perder la cuenta, ¿sí? Y en el caso de tener una suspensión total de la cuenta, quedás inhabilitado para volver a trabajar. Es decir, si por diferentes vicisitudes se te rompió la cadena de la bicicleta, pinchaste una goma,
o cualquier cosa y vos no pudiste hacer un reparto ese mismo día, te hacen una marquita. Exactamente. ¿Cuántas marquitas vos podés bancar para que no empieces a ser raleado? Depende de la aplicación. Hay algunas que tienen cierta contemplación, sobre todo porque yo creo que entra en juego también el factor que al estar expuesto en la vía pública, en la calle, hay veces que uno no puede estar pendiente al 100% al teléfono, a las notificaciones de los pedidos, y obviamente que la prioridad es la atención plena al tráfico, a un problema en el vehículo, ya sea la bici, la moto, lo que fuese, y queda relegado en segundo plano. Pero hay otras que sí, hay otras aplicaciones que en caso de pequeñas demoras que no pasan de un par de minutos, que el algoritmo ya detecta, o que te quedaste parado en el trayecto o te desviaste y a su vez no se sabe si el desvío ocurre o porque hay una calle cortada o no sé, lo que fuese, y ya te empieza a notificar que ¿Qué tenés, GPS en tu teléfono? Sí, el GPS debe estar activado y vos debés informar a la aplicación y al cliente que está esperando el pedido tu propia ubicación. Es decir, vos no podés desactivarlo, porque si lo desactivás... ¿Nunca lo podés desactivar Sí. o solamente en el momento laboral no lo podés desactivar? En realidad, si uno desconecta el teléfono se puede, pero en ese caso la aplicación interpreta que lo desactivaste y ya automáticamente es una infracción para los términos y condiciones de las aplicaciones, porque es lo que te exigen, tener siempre la ubicación encendida. ¿Tenés alguna posibilidad de que te contemplen roturas del vehículo o de ni siquiera vehículo, estoy hablando de una bicicleta, ¿sí? En absoluto. Yo en mi caso particular elijo la bicicleta porque, bueno, es un... Porque a vos te encantaba andar en bicicleta, Exactamente. Te encanta y es una actividad que... Claro, y yo sé arreglarla de punta a punta, tengo las herramientas, de hecho, pero yo miro muchos repartidores que salen a la calle, chicos muy jóvenes que recién terminan el secundario. Compraron la primer motito, ponele. Compraron la primer motito, la primer bici, se calzan la mochila en la espalda, salen y por ahí... Es lo más normal del mundo, que en promedio yo pincho la rueda una vez por mes como poco, te diría. Hay veces que estás de racha y pinchas una vez por semana, veces. Claro, tal cual. Depende de muchas condiciones, No. Pero en el sentido que uno no tiene, digamos, la facilidad que ofrezca la aplicación de decir, bueno, en caso de rotura del vehículo, te facilitamos, no sé, bicicleterías más cercanas, o en caso de las motos, talleres mecánicos o alguna asistencia, no, es en absoluto. Los otros Nada. días leía en Clarín y te mandé la nota, Sí. el nivel de endeudamiento que ustedes mismos ya van teniendo con las aplicaciones, es decir, que las aplicaciones le dan algunas facilidades y después esperan el cobro. Ese cobro presumo que debe ser con un descuento a través de cada servicio que realizan, de miles de maneras. ¿Es conveniente? En absoluto. Yo la verdad que no recomiendo para nada, en caso de necesidad extrema, solicitar este tipo de créditos. Y lo digo con fundamentos, ¿sí? Porque la tasa de interés, sí, que se cobra es una tasa que supera ampliamente el 100, 200, 300%. Depende obviamente de los plazos, del monto, del tipo de tomador de ese crédito. Así que la aplicación en definitiva no es un banco, que no tiene un análisis crediticio de los repartidores, lo hacen a nivel algorítmico. Y en ese sentido, muchas veces los montos a prestar van a ir variando en función de las horas de trabajo de cada repartidor, de los montos que logre llegar a facturar por semana. Pero en definitiva, si uno compara la tasa de interés, o sea, el costo financiero total que te sale en este tipo de créditos versus la inflación, es decir, más o menos cómo puede ir llegando a evolucionar, a crecer el salario real, supongamos que esté atado a la inflación, en este caso supera ampliamente. Entonces es como si tuvieses el tiempo jugando en tu propia contra.
como si se te arma como una bola de nieve financiera que uno termina pedaleando como si fuera la rueda del hámster y nunca vas a poder, digamos, saldar esas deudas. ¿Por qué? Porque crecen de forma más rápida, más acelerada en función del tiempo que tus ingresos. Tus ingresos, exactamente. Interpreté mal los otros días que compartimos el stream. Vos dijiste que debido a estas microsanciones que te aplican por llegada tarde, por haber levantado un pedido, que es decir, no haber ido a buscar el pedido una vez que te comprometiste a hacerlo, porque tuviste 2 días enfermo y no pudiste salir a trabajar, tampoco te mandan médico, ¿no? Por supuesto. No, para Listo. Para visualizar que efectivamente están... ¿Es verdad que después te empiezan a complicar el tema de la facturación, te empiezan a empiojar y a limitar la cantidad de pedidos que te dan? Sí, es totalmente cierto. Y lo digo porque cuando uno está varios días sin prestar servicios, de hecho me pasó justamente hace más o menos un año, para julio del año pasado, estuve 6 días sin conectarme y tampoco reservando horarios. ¿Por qué? Porque para conectarse uno tiene que reservar previamente los horarios, porque después si no hay cupo no podés conectarte, conclusión, no podés trabajar. Ese es otro detalle, que uno no es que es independiente y trabaja cuando quiere. Y vas y te anotás, ¿no? ¿A vos te dan un horario también? No, uno se anota, te dan la oferta horaria, pero uno tiene que anotarse con una semana de anticipación, porque a mayor cantidad de repartidores, más rápido se agotan esos cupos, esos turnos laborales. Entonces se establece... De 7 a 10 es un quilombo anotarse de la noche, por ejemplo. Claro, a la noche por lo general, sí, sobre todo más en horas del mediodía, porque a la noche, si bien se trabaja bastante, no hay por ahí tanta cantidad de repartidores, porque, por así decirlo, hay mucha gente que o tiene miedo de salir de noche, o sobre todo días de lluvia, yo lo veo. Cuando hay lluvia y sobre todo de noche hay menos repartidores en general, pero coincido plenamente, si uno está sin conexión y no reservó turnos, a pesar de eso te empiezan a relegar, a marginar, te bajan de un ranking que se establece con los algoritmos, que a su vez te ofrecen, ¿sí?, los turnos en función de ese ranking, es decir, si quedas debajo te van a ofrecer turnos con menos demanda, ya sea turnos a la noche muy tarde o a la mañana muy temprano, es decir, turnos de baja demanda laboral. Y uno va y si se conecta va a tener poco trabajo en ese tipo de turnos. Vos además te capacitaste y tenías un empleo. ¿De qué trabajabas? Sí, yo trabajaba en el Servicio Meteorológico Nacional, en lo que es el sector del Departamento de Capacitación. Me formé en la Universidad de Buenos Aires, estudié meteorología y bueno, hace 1 año y medio, lamentablemente, ya hace 2 años rescindieron mi contrato y no pude continuar y me tuve que reinventar laboralmente en este tipo de aplicaciones. ¿Continuarías con este tipo de aplicaciones o si te ofrecen un trabajo formal, estructural de 8 horas, 6 horas, lo aceptarías? No, de ninguna forma. Yo por ahí pudiese continuar, pero si es por decisión propia o porque necesitaría aumentar mis ingresos, pero de ninguna forma yo podría poner en discusión tener un trabajo en relación de dependencia o este tipo de trabajo por aplicaciones. Santiago, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias por estar acá. A vos. Un instante, continuamos con Sentido Común. Vamos a seguir hablando de la dualidad argentina, de el crecimiento en cuanto a la materia de reservas, a la baja del riesgo país y en paralelo al aumento de las personas en nivel de morosidad extrema, que no obtienen calificación ya para sacar otro crédito. Un instante, continuamos con Sentido Común. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Las vacaciones de invierno se viven en Ituzaingó.
Conocé todas las actividades culturales y recreativas que el municipio tiene para vos, del 20 de julio al 2 de agosto, ingresando en minituzaingó.gov.ar. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida y los más chicos descubren actividades pensadas para ellos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio.